Paradigma empírico-analítico e investigación cuantitativa. Presentado por Cantillo Marianela, Cruz Loraine, Londoño Kelly, Moreno Adriana y Polo Karina. Paradigma empírico-analítico. El paradigma empírico-analítico es un método de observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto en un contexto determinado. Asimismo, el investigador y el objeto de estudio guardan una relación de conocimiento en la cual el sujeto se debe desprender de todo tipo de valores, sentimientos y emociones. Es evidente que este método tiene por objetivo percibir y controlar los hechos que estudia para modificarlos. Ejemplo de aplicación. X investigador quiere saber el porqué de la contaminación del aire en la ciudad de Bogotá. Para ello debe: primero, percibir la realidad. Segundo, construir conocimientos objetivos para poder medir las variables. Tercero, usar métodos estadísticos para analizar datos y producir conclusiones. Por ello, el investigador decide analizar una entrevista para así descubrir el origen, las causas, las consecuencias, el impacto que produce esto en la sociedad y de esta manera poder encontrar una posible solución al problema. Características del empírico analítico. 1. Denominado paradigma cuantitativo, empírico analítico y racionalista. 2. Se orienta en la comprobación, confirmación e inferencias mediante el enfoque hipotético-deductivo. 3. Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos del mundo. 4. Utiliza las vías como la lógica metodológica, validadas por toda la ciencia. 5. Asume una realidad estable. La investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de poblaciones grandes. Principalmente, esta investigación es generalmente más explorativa, es decir, es un tipo de investigación que depende de la recopilación de datos verbales, de conducta u observaciones que puedan interpretarse de una forma subjetiva. Tiene un largo enlace y suelen usarse para explorar las causas de problemas potenciales que puedan existir. La investigación cuantitativa suele proveer una visión sobre varios aspectos de un problema de marketing. Es un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtienen a través de diversas fuentes. Este proceso se lleva a cabo con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas, con el propósito de cuantificar el problema de investigación. En base a los datos recogidos, se pueden probar hipótesis predeterminadas. Características de la investigación cuantitativa. Al ocuparse generalmente de los números, la lógica y mantener una postura objetiva, la investigación cuantitativa se centra en datos numéricos e invariables y en un razonamiento convergente detallado en lugar de un razonamiento divergente. Es decir, que este tipo de enfoque genera una variedad de ideas sobre un problema de investigación de una manera espontánea y fluida. Sus principales características son: 1. Que su naturaleza es descriptiva. 2. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico, ya sea lineal, exponencial o similar. 3. Los datos generalmente se recopilan utilizando instrumentos de investigación estructurados. 4. Los resultados se basan en tamaños de muestra más grandes que son representativos de la población. 5. El investigador tiene una pregunta de investigación claramente definida a la que se buscan respuestas objetivas. 6. Todos los aspectos del estudio se diseñan cuidadosamente antes de recopilar los datos. 7. Los datos se presentan en forma de números y estadísticas, a menudo organizados en tablas, gráficos, figuras u otras formas no textuales. 8. El proyecto se puede utilizar para generalizar conceptos más ampliamente, predecir resultados futuros o investigar relaciones causales.
9. El investigador utiliza herramientas como cuestionarios o software de computadora para recopilar datos numéricos. Técnicas y herramientas que se utilizan. Muestreo probabilístico. Es la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población, cuya información permita inferir las propiedades y características de toda una población. Tipos de muestreo probabilístico. En primer lugar está el muestreo aleatorio simple. En este muestreo, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y las observaciones se realizan con reemplazamientos de forma que la población es igual en todas las extracciones. En segundo lugar está el muestreo aleatorio estratificado. En este muestreo los individuos se dividen en grupos o estratos. La muestra se elige escogiendo en cada estrato un número representativo de individuos. Y por último está el muestreo aleatorio sistemático. Se utiliza en muestras ordenadas y consiste en seleccionar al azar un elemento y a partir de él incrementar un intervalo fijo seleccionando toda la muestra. Entrevistas. Las entrevistas son algunas de las técnicas de investigación cuantitativa más populares, gracias a su implementación eficaz, ya que son herramientas estructuradas y estandarizadas. Tipos de entrevistas. En primer lugar están las entrevistas telefónicas. Estas consisten en una entrevista vía telefónica, como su nombre lo indica, con cada encuestado. Sus principales ventajas serían: se puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la entrevista personal. Sus costos suelen ser bajos y es de fácil administración gracias a que hoy en día existen programas especializados para la gestión de encuestas telefónicas. En segundo lugar están las entrevistas cara a cara. Estas consisten en ser directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador. Y en tercer lugar está la entrevista personal asistida por computadora. Esta técnica es una variante de la entrevista cara a cara. Al aplicar esta herramienta, los entrevistadores utilizan una computadora para registrar la información obtenida. Encuestas y cuestionarios. Las encuestas y los cuestionarios son instrumentos de recolección de datos cuantitativos mediante el uso de un conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar a una o más personas. Antes del Internet, completar un cuestionario era cuestión de rellenar un formulario en papel. Ahora se hace utilización de programas, ya sean en preguntas de opción múltiple y preguntas de tipo matriz. Todo esto ayuda a simplificar y cuantificar el comportamiento de los participantes. Observación. La observación visualiza el contenido de comunicaciones verbales y no verbales. Las variables a observar son especificadas y definidas antes de comenzar la recolección de los datos. Se enfoca en información que pueda ser evaluada por medio de los sentidos, es decir, datos visuales, auditivos, producto del tacto y del olfato. Revisión de documentos. Es una forma eficiente y eficaz de recopilar datos, ya que los documentos son manejables y son el recurso práctico para obtener datos calificados del pasado. Esta técnica se favorece de distintas herramientas, como por ejemplo los registros públicos. Bajo esta revisión de documentos se analizan los registros oficiales
y en curso de una organización para su posterior investigación. Por ejemplo, informes anuales, manuales de políticas y actividades estudiantiles. Por otro lado, están los documentos personales. A diferencia de los documentos públicos, este tipo de revisión de documentos se ocupa de los relatos personales e individuales de las acciones, el comportamiento, la salud y el físico de los individuos, como por ejemplo la altura y el peso de los estudiantes, la distancia que viajan para asistir a la escuela, etc. Y por último está la evidencia física. La evidencia física o los documentos físicos se trata de los logros previos de un individuo o de una organización en términos de crecimiento monetario y escalable.